empezar la mesa de reimaginando las ciudades, que es un tema que a mí me gusta mucho. Y bueno, vamos a decir la verdad. He hecho tongo, ¿vale? O sea, yo organizo, yo pongo en esta mesa que me da a mí la gana. Y entonces he puesto a mi favorito. Bueno, no a mi favorito, no se enfaden los demás, ¿vale? Pero, pues si me daban elegir, pues puse a David Zaha, que ha hecho, aparte de hacer, ya es lo que yo estoy dudando. Claro. ¿Oís? A mí siempre se me oye. Hola. Es que ¿Hola? en un sitio cerrado. No me digáis que por una vez en mi vida no se me oye a mí. No se me oye nada. A ver, los del A ver, Jorge, ¿me oyes? Esto está on. No. Allí no oyen. Vale, Jorge no me oye, si mi hermana no me oye, pues no me oye. Hola, hola. Ahora sí. ¿Hola? A ver, a lo mejor es A que lo ver. tengo mal. No sé Jorge, cómo se ¿me llama oyes? esto. A lo Britney Spears, que es una cosa rara. Yo estoy utilizando a mi hermano de prueba, ¿sabes? ¿Hola? ¿Sí? Vale. Si no oís o algo, decidlo, en plan de, que no oímos, levantad la mano y eso, como que Eso. está bien, de verdad, porque lo interesante, bueno, no es que vayamos a decir cosas interesantes, pero va a estar bien que al menos oigáis las bobadas que digamos. Entonces, ya que habéis venido y habéis pagado una entrada por entrar aquí dentro y escucharnos, que oigáis. O sea, que es importante que si no oís, decid, no oímos, ¿vale? Efectivamente. Efectivamente. ¿Veis? ¿Oís bien todos? Entonces, ahora ya sí, ahora ya sí. A ver, id hablando todos, a ver si se os oye. No, a ver, ¿a mí me oís también? ¿Sí? Bien. ¿A mí? A Álvaro no. A mí no, ¿no? ¿A Álvaro no? ¿Y a mí? ¿Cómo no? A mí sí. A ti yo creo que sí. Pues solo es el de Álvaro. ¿Pero tú ibas en la entrada o no? ¿Cómo? ¿En la entrada ibas tú a escucharte a ti o no? Bueno, a ver, habla Álvaro. Yo sigo. A ver si se me oye. A Álvaro no se le oye. Que alguien le ponga voz a este hombre, por favor. ¿Qué situación? Cositas. Ahí parece que sí, ¿no? No, yo creo que no. Espera. Habla Álvaro. Aquí. Bueno, me siento aquí. Tú habla. Yo sigo hablando. Ha sido un verdadero placer. No se oye nada. A ver, Que me sienten junto a ti. No Junto a alguien te oigo tan nada. ilustre como tú. De hecho, en la ciudad del futuro nos oímos. a ti sí te oigo, muy bien. Pero Álvaro no. Te puedo ir dejando el micrófono, si no, a lo mejor. ¿Alguien puede comprobar el micrófono de Álvaro, por favor? Álvaro no se le oye nada, pero nada, en serio, te lo digo de verdad. No, está en on eso, pero O si eso se le da uno de micro, de si no, mano. lo Ahí, podemos directo, poner uno de mano. aquí en medio así y hablamos. No sé. Vale. A ver, ahora Tampoco. se vaya. Cosas del directo. Puedo prometer que yo le oigo. Toda charla tiene que tener algún inconveniente de estos Claro. técnicos, porque si no. A pesar de estar con ingenieros hoy, porque quiero decir que esto pasa en un salón de cómic normal, pero en el vuestro me parece muy mal, Lara. No, Yo creo que se está habla quedando por el más otro, a ver. interno. Prueba el otro. Bueno, a ver, prueban ese. No se te oye nada. Tenemos una presencia... Está encendido. Sí, está encendido. Ahora sí. ¡Ey, qué pasa! Ahora. ¿Qué pasa? No me sigue el rollo nadie. O sea. Ahora di Bueno. algo, coño. A ver, ya nos podemos centrar. Venga, dale. ¿Vale, Carlos? Vale, entonces, pues yo decidí que en esta mesa quería a David Zaha, que aparte de todo lo que ha hecho para Marvel, ha hecho un cómic que es, como él dijo cuando me estaba firmando el cómic, es raro, pero es maravilloso, que se llama Semillas y por el que tenía que estar aquí, porque es un mundo distinto, es un mundo... Bueno, cuéntalo tú. Sí, bueno. No, realmente, bueno, es una distopía, supuestamente, de estas que está como en un... Puede ser futuro cercano, realidad alternativa, no lo dejamos claro qué, tampoco hace falta. Por desgracia, empezamos a hacerlo en 2018 y hay demasiadas cosas del cómic que ya se han cumplido, porque, quiero decir, la idea era hacer un cómic chungo, o sea, es un cómic chungo de cómo la sociedad y el medio ambiente se va a la mierda. Entonces,
hay demasiadas cosas en nuestro cómic que desde que lo empezamos a hacer hasta el día de hoy se han cumplido y esperemos que no se cumplan más, que en nuestra mano está, supongo. Pero bueno, entonces sí que es cierto que realmente relacionado con el tema de ingeniería civil con el que estamos, sí que hay mucho, porque, bueno, ya lo iremos hablando luego si queréis, pero de hecho, aunque no se diga, en todo el cómic yo busqué situaciones, o sea, situaciones no, joder. Localizaciones. Es que digo situations, que es en inglés, macho, estoy con el inglés en la cabeza. Sí, localizaciones verídicas, y de hecho, supuestamente la zona B está situada en Brooklyn y tal, entonces, bueno, supuestamente es como, y hay determinados puentes y cosas de metro y farolas y cosas muy entradas, que son muy distintivas de toda la zona de Nueva York y Brooklyn, entonces, bueno, así como curiosidad, pero el cómic está muy bien, lo tienen aquí si queréis, lo podéis comprar a Pablo en... No, es broma, no, pero bueno. Sí. Y nada, yo no hablo más, ya vamos, luego ya vamos a hablar mucho más, o sea que... Otra persona que quise detener fue a Álvaro Martínez Bueno, que me encantan sus dibujos, ¿vale? Y tengo un gambito que es el mejor gambito que va a haber en la historia y lo tengo yo, ¿eh? Es que lo tenía que decir. Está bien saber que no lo voy a poder mejorar. Ya no Ya. se permite mejorar los gambitos. El Va a ser mejor gambito mejor, de la punto. historia lo ha dibujado él y lo tengo yo en mi casa. Pero aparte, su cómic de The Nice House on the Lake, que se tiene que decir en inglés porque, claro, la casa bonita del lago pues no representa bien lo que pasa en esa... Aquí en España se llama igual, The Nice House of the Lake. Claro, entonces, Gracias sí. a Dios, ¿no? Fue un poco de empeño mío. Me hubiera gustado traducirlo, pero bueno, perdona. Dale. Sí, no. La cosa cuca hubiera quedado bien. Entonces, Muchas opciones, ninguna buena. las personas diréis, ¿qué hace alguien que ha hecho un cómic sobre una casa? Bueno, aquí, pero es que él, aparte de Nice House on the Lake, que además sale muy bien el baño, yo recomiendo ese baño, que lo podéis ver en la galería, aparte de todo lo que llega a cada casa hecho por la ingeniería civil, aparte, este hombre trabaja haciendo también cómics de Batman y bueno, un montón de cosas más donde salen las ciudades, y eres de los que dibuja ventanita y hace unas perspectivas muy buenas. Entonces, si nos puedes contar un poco de The Nice House on the Lake y cómo surgió la idea de poner las esculturas de Chillida. Bueno, supongo que bastantes que ya os he visto en las firmas, que habéis traído los ejemplares, entiendo que lo habéis leído. No se oye, me acerco más. Algunos habéis leído la serie, otros no. Es una serie de, digamos, un terror, no es un terror de sustos o de horror, sino que es un poco más terror psicológico. También tiene un trasfondo posapocalíptico, por decirlo de algún modo, aunque en un entorno muy concreto, que es la casa donde se desarrolla la serie, ¿no? Que da el nombre a la serie. Entonces es una serie un poco mestiza, mezcla como bastantes cosas y tiene una cierta lectura, aunque no es del todo intencionada porque ya empezamos a hacerla antes de la pandemia, pero tiene una lectura que podría relacionarse con lo que hemos vivido con el COVID-19 y en ciertos aspectos ha permeado la historia. Entonces, bueno, creo que es un cómic muy del momento, que nos ha funcionado bastante bien en Estados Unidos, en España también está yendo bastante guay. Es un cómic peculiar, porque como os digo es un poco mestizo. Entonces, cuando estábamos desarrollando todo el diseño de la serie, yo tenía la preocupación de que al ser el elenco de personajes son 10-11 personajes normales, gente normal, digamos, civiles. Entonces, en un entorno que es una casa. Entonces, yo tenía miedo de que no tuviera una identidad gráfica potente, alguna cosa, algún elemento que te remitiera cuando lo vieras, vale, es la serie esta de la casa, ¿no? Entonces, intentamos, cuando desarrollábamos la serie, buscar alguna idea, algo que nos permitiera meter elementos gráficos, en ese sentido, dar un paso más allá. Y surgió lo de las esculturas. Que en la casa hay esculturas por todo el terreno, por todos los alrededores de la casa, que tiene una función en la historia también, y que había que diseñar. Entonces, pues me puse a las pilas. Yo
no tengo una imaginación desbordante, entonces suelo tirar de referencias y ahí voy trabajando mis ideas con todas las referencias que pillo. Y me viene mucha escultura contemporánea y del siglo XX, tal española, pero yo vivo en San Sebastián. Entonces se me encendió la bombilla. Me parecía que era lógico, pues de alguna manera, vivo en una ciudad, vivo a 5 minutos del Museo de Chillida, una ciudad que está por todas partes, Chillida, es un bombardeo continuo. Y me pareció que tenía sentido, no sé, un guiño curioso. Evidentemente se lo propuse a los Yankees y no sabían quién era Chillida, no pasa nada. Pensé que era más famoso, pero parece ser que no es tan famoso. Pero de alguna manera encaja en el imaginario de la serie, no sé, porque son formas, si la habéis visto, son como formas un poco antropomórficas, extrañas, sugerentes, como la obra de Chillida tenía ese tipo de cosas también. Digamos que fue un cúmulo de circunstancias que nos llevó a esa idea, no fue una cosa que estuviera desde el principio en la trama, pero creo que es guay, ¿sabes? Porque hemos conseguido lo que buscábamos. No se te oye, David. No se me oye ahora de repente. Ahora se me vuelve a oír, vale, perdona. No, era una curiosidad sobre esto, es más por un tema legal. El tema de las esculturas, ¿tuvisteis que, quiero decir, para poder representarlas dentro del cómic? No, o sea, quiero decir, son de estilo Chillida, pero todos los diseños son míos. Vale, o sea, vale. O sea, remiten no hay a nada Chillida. tal cual, de hecho, entonces. es que, bueno, me hicieron un reportaje en el periódico, bueno, el Diario Vasco, ¿no? En el diario de ahí de Euskadi. Y salí, claro, porque ellos, evidentemente, es un periódico regional o del País Vasco y querían darle la vuelta a presentarlo como un autor vasco lleva a Chillida a Estados Unidos, y dieron un reportaje como un poco centrado en esto. Entonces, a raíz de eso, tengo una amiga que trabaja en el museo, estaba de becaria, y un día llegó ahí y se encontró la de la biblioteca en Amazon con el ordenador ahí y vio que estaba comprando el cómic. Y dice, ¿qué haces? Y digo, si ese cómic lo ha hecho un amigo mío. Y dice, joder, es que lo he visto en el periódico y queremos tener uno para la biblioteca. Entonces me pidió uno, se lo firmé dedicado y está en la biblioteca del museo. Ellos no han puesto ningún problema. Porque Vale. Realmente no he cogido un No, ya. Pero está inspirado en Chillida, sí. Pero sí, bueno, hombre, no quiero meterme en más líos. El departamento legal me está tirando todas las referencias que meto todo el rato. Sí, o sea, meto cualquier detalle de una serie, nada, todo el rato, fuera. Pero esto... Es que hay muchas cosas de esas, sí, luego, por muy eso. complicado. No se pillan los dedos, nada. Bueno, que me he extendido, perdón. Yo estoy muy a gusto escuchándote, o sea No que... la buten. Que a mí se me oye, pero... Vale. Además hay una referencia, perdona, voy a seguir yo con esto. No, tú habla. Hay una referencia bastante potente entre Chillida y los ingenieros de caminos. De hecho, en Madrid tenemos la sirena varada de Chillida que cuelga de uno de los puentes en la calle Juan Bravo y tiene una colaboración muy fuerte Chillida con esos ingenieros. Y de hecho hubo un debate bastante interesante en los años 70 sobre si la sirena varada, la escultura de hormigón de Chillida trabaja mucho el hormigón, trabaja mucho el acero, es un escultor muy arraigado a los materiales del siglo XIX, de principios del XX, y hubo un debate bastante interesante sobre si el puente se caería al colgar la escultura o no, ¿sabes? O sea que, bueno. Interesante y tenso probablemente sería el Bueno, debate. yo creo que para los ingenieros no, pero dio mucho juego, ¿no? Perdón. Bueno, como acabamos de ver, este es The General, Carlos Pelimón, y lo acabamos de ver porque ha vuelto a dar una lección, su apunte histórico de las estructuras. Es que me gusta, además, me parece un hilo conductor Chillida muy interesante entre el dibujo y la ingeniería. Entonces, volvemos a que yo estaba montando una mesa y decidí poner a los que a mí me apetecía. Que Mike está diciendo que subas la voz o algo. A mí no me oyes, Mike. ¿A que me oyes? ¿No? ¿A mí tampoco? A ver, bájate el micro a lo mejor. Ponerlo al 11 esto, dale ahí. Meter todo el bafle ahí en plan Rock in Rio. Entonces, pues elegí a The General, a Carlos, que aparte de tener un Twitter que es genial para los que nos gustan las estructuras, de hecho cuando estaba hablando estaba Manu en plan de ¿qué está diciendo? Vamos. Lo hemos visto todos como Manu estaba en plan de a ver si le leo los labios. Es que me cuesta oír, no tengo aquí un... Y bueno, aparte de eso, la exposición y todo lo que podéis ver está de su coco, de haber ido enlazando todas las imágenes de cómic. Él dice que no es muy friki de los cómics, pero tú No, sí yo que de conocías. pequeño solo leía cómics, de hecho. Ah,
Sí, Entonces, sí. ¿por qué dices que tú no eres tan friki como Porque yo? a mí, como con todo en la vida, me da por rachas. Hay rachas que soy un obseso de los cómics, de la siguiente puedo ser de pintura, de la siguiente... Entonces, no soy fiel. Porque No soy fiel. cuando estábamos pensando a quién le encargábamos el cartel, dijiste, David Zaja, David Zaja. Ah, pues claro, evidentemente a David Zanja. ¿No? Gracias. David Zanja. Me dijo, ¿has visto una portada más bonita No, que hombre, la de porque David yo Zaja? sí Reconócelo. conozco el trabajo de David Zanja y tiene varios premios, de hecho, relativos a portadas. Sí. Varios premios Eisner, ¿no? Entonces me parecía la persona ideal, ¿no? Para... Entonces sí que sabes de cómics. Que sí, joder, que sí. Pero no... Bueno, vamos a ir más a tu terreno. Entonces, si tuvieras que elegir algo de la ingeniería civil, del planeta entero, De todo el planeta. de todo el planeta de ingeniería civil, tu estructura o cosa favorita, el plan fetiche, o si quieres A te ver. lo reduzco a España, pero No, te doy dos. vale. El puente de Brooklyn en Nueva York, por múltiples cosas, tiene una historia dramática súper bonita para los que sobrevivieron, quiero decir, porque bueno, muere el diseñador, el hijo se queda parapléjico, lo acaba llevando a cabo la mujer del hijo, Emily Warren. Me parece una historia súper bonita de superación y de hecho en la ingeniería mundial ese puente es un hito. O sea, ese puente voló todo por los aires y empezamos a hacer puentes de otro tamaño con otras condiciones, ¿no? El primer puente de una mujer. ¿El qué? El primer puente de una mujer. Sí, de hecho joder, yo esta historia la he contado en muchos sitios, ¿no? El papel de esa mujer que en el siglo XIX, en una sociedad muy conservadora, muy todavía retrógrado con el papel de la mujer, que solo unos pocos años hay una mujer en Estados Unidos que ya tiene una licenciatura en alguna carrera, pues que ella coja esa obra sin tener conocimientos técnicos, me parece una pasada, me parece... Bueno, pues el sitio es maravilloso. Hablando de ciudades, ese puente es el que realmente desarrolla Nueva York como lo conocemos, ¿no? Hasta ese momento cada uno de los barrios de Nueva York, de los distritos, eran entidades separadas y ese puente es el primero que consigue que toda la gente que vive en Brooklyn pueda ir a trabajar andando en bicicleta de una forma pues no cara, digamos, a Manhattan, ¿no? Entonces me parece una historia que es inigualable. Yo le tengo mucho cariño, y en algún panel lo pone, a la cloaca máxima de Roma, porque creo que la ingeniería realmente nace en la cloaca máxima de Roma y en esa posibilidad de que gracias a lo que es una obra de desagüe, de sacar las aguas fecales, de sacar las aguas que hay en el subsuelo de Roma, permite que la sociedad romana crezca mucho y llegue a ser lo que luego es, ¿no? Aparte pues con las calzadas, los puentes, los acueductos y tal, pero me gusta mucho pensar que nuestra profesión nace en una cloaca, ¿no? Es una cosa así, a mí creo que tiene glamour, aunque no lo parezca, ¿no? Vale, glamuroso. Que sí, joder. Vale, y ya nuestro último invitado de la mesa, yo tenía que balancear las estructuras con un poco los transportes y además necesitaba, aparte de a un friki de los trenes, los carriles bici, de todo, necesitaba a alguien que tuviera dominio del escenario. Y Manu ha cantado con los Rolling Stones. Bueno, ese es otro nivel, ¿eh? Cantó con los Rolling Stones y no nos lo dijo hasta el día siguiente. Así Tenía un que contrato de ¿Hay vídeos de esto? confidencialidad. A ver, ¿hay vídeos de ello? Hay vídeos en YouTube, lo que pasa es que a nosotros no nos dejaron llevar las cámaras. Pero sí, en la gira On Fire 2014, yo estaba cantando en el Joven Coro de la Comunidad de Madrid y la Horcam, y nos invitaron de repente, tenemos una notición, vamos a cantar con alguien, pero es que no podéis decir nada a nadie porque si se entera alguien nos quitan el contrato y no sé qué y tal. Los Rollings, Fran. No, o sea, te estás quedando con nosotros. No. Nos dieron las partituras y además era muy guay porque entrábamos, era en el Bernabéu, en el estadio, y justo es ese momento en el que parece que siempre es el final del concierto, hay un oscuro
durante un minuto dramático de todo el mundo, otra, otra. Y justo en ese momento empieza a cantar el coro. Muy guay. La verdad es que fue una experiencia muy chula. Y como comentario, los Rolling Stones, tuvimos la oportunidad de estar con ellos fuera del escenario y la verdad es que son como unos abueletes adorables. Es verdad. Son entrañables y son humanos, pero eso sí, se suben al escenario Y ya cambió. y son estrellas del rock Sí. en letras mayúsculas. Además, yo que están en otros escenarios actuando y tal, mantener la energía de 90.000 personas no es nada fácil. Y ellos, Pues ahora te toca aquí. aquí. Sí, aquí, te toca aquí, a ti. A ver, la misma pregunta que le he hecho a Carlos, de todo el mundo. Es una obra, él ha hecho trampa y ha dicho dos. He dicho una. Y tengo curiosidad por alguien que se ha dedicado. O sea, os voy a explicar. Manu a los 4 años ya se sabía la línea de metro de Madrid entera, a los 4 años, o sea, nació friki. Y luego en la carrera se dedicó a los trenes, súper fan de Manuel Belis, tal. Pero ahora se dedica a los carriles bici. Así que tengo curiosidad por saber. Ahora más si dices un puente. No, a ver. La pregunta que me mandaste por el mail es como la obra fetichista. La obra fetiche. Sí, Fetiche. sí. Yo le quiero dar un carácter, un toque, casi diría sexy. A ver. Para mí, la obra de ingeniería fetiche o sexy es el metro de Moscú. ¿Es cuál? Metro de Moscú. El metro de Moscú. Metro de Moscú. Es una obra de ingeniería, pero que además es un museo en sí mismo. Un modo de transporte que mueve millones de personas cada día y bueno, pues sí, aunque está en el entorno soviético y tal, pero es como ese ostento soviético, pero a la vez museo las obras son preciosas y el transporte funciona muy bien. En el metro tienes un tren cada 90 segundos y las puertas se abren, se cierran y la gente se mueve y tienes ese museo ahí como casi trivial, ¿no? Dices, la gente sube las escaleras, baja, entra al metro y casi que no se da cuenta de la belleza. Y la gente lo respeta, porque yo muchas veces me he encontrado con que no quieren hacer nada que sea pinturas o que sea una masa de hormigón, aunque sea pintado o tal, por el miedo a los grafitis. Entonces... Pues tuve la suerte de estar en Moscú en 2019 gracias al trabajo que hacía en el Ayuntamiento de Barcelona. Nos invitaron a un taller relacionado con el transporte público y tuve la oportunidad de ver el metro en persona, que era, bueno, me moría de ganas de verlo. Y está todo muy limpio y muy cuidado. O sea que sí, se respeta, se respeta. Pues vamos a empezar a hablar de los procesos creativos y de reimaginar ciudades. Y... Nuestros fetiches no... Vale. Y ahora quiero no tengo saberlo, fetiches, Álvaro. no tengo Quiero idea. saber cuál No es tengo tu fetiches. obra civil tenía curiosidad, fetiche. Estaba dándole run, no sé si ahora tengo la fetiches. dices. No, me gusta el acueducto de Segovia. ¿El acueducto de Segovia? Me gusta muchísimo. Me parece uno de los lugares más mágicos del mundo para mí. Brutal. Pero simplemente por eso, nada más. Solo quería decir. Me encanta. A mí el acueducto de Segovia está muy bien. O sea, No, quiero decir, perdón. Me refiero al acueducto, no, se me va la olla. Ah. El viaducto aquí de la calle Segovia, me refiero al que ¿En está aquí serio? Madrid. Sí. No, el acueducto de Segovia me encanta, precioso. Ah, vale, Pero me vale. gusta el de aquí, el de la calle Segovia. Pero... El por encima del puente de Segovia. El Sí, que- No, el que- sí, lo Calle tengo muy Valle. de claro, la pero... exposición, ¿sale en la exposición? ¿En la exposición Es- sale? Sí. Ese puente ¿Por para qué? mí es, pues, porque yo viví muchos años aquí y tengo mucha nostalgia de Madrid. Y Pero siempre no que por ve- los suicidios. No, pero ya, o sea, yo ya viví las mamparas, ya Sí, viví, ¿no? sí, ya todo eso lo dejé atrás. Entonces, es una cuestión sentimental. A mí no me gusta nada. Pero es un fetiche, Es oye, un que es muy, fetiche. muy respetable. o sea Fetiche, me han que- No sé preguntado cuál por es, los o no. fetiches. No se explican los fetiches. No. Se viven. Es Pero curioso bueno, eso. perdón. Ibas a ¿Y hablar del David? acueducto de Segovia. No, nada. No, te decía que el acueducto de Segovia, que, bueno, que, claro, me había extrañado. Había dicho como, joder,
O sea, a ver, que es bonito y tal, pero dices, no sé, es como poco sofisticado, así, ¿no? Que está bien. Yo también me gustan, pero a mí sobre todo lo que me gusta mucho es que haya mogollón de hierro y remaches de metal muy gordos. O sea, a mí eso me puede... Bueno, se ve en los dibujos y todo. Es verdad, o sea, bueno, por ejemplo, el puente de Brooklyn que decía antes, ese, para todo dibujante de cómics, que ya que, sobre todo cuando estás en Marvel, que todos los superhéroes estás en Marvel, o sea, la de veces que puedes dibujar el puente de Brooklyn y te lo pasas en grande es maravilloso. Lo he dibujado hace 2 semanas. Sí, y hablando de... Bueno, también como puente, yo dibujé uno que es bastante más feo, pero que me venía bien, que es el de Washington. No sé si me oye... Vale, sí. El de Washington, que es por el otro lado, es el que une Manhattan con New Jersey. Pero fue porque... Eso ya lo contaré luego, si no, porque en el cómic de Ojo de Halcón hice una persecución de coches que de hecho ahora ha salido en la serie. Y de hecho en la serie la han rodado en el puente de Washington. Me ha hecho gracia. Pero la historia es porque yo me hice un trazado con Google Maps, fui mirando todas las calles por las que iban a ir los coches, dónde desembocaban y dónde terminaba la persecución. Soy así de enfermo, sí que es absurdo. O sea, Fantástico, joder. si pones casas sin más y farolillas y cualquier puente, pues seguramente da igual, pero yo me hice la ruta exacta por la que, y el desvío que cogían de coche y todo, y lo fui... ¿Por qué? No lo sé. De hecho, esa viñeta tuya del puente George Washington está en la exposición. Sí. Y ya a modo local, que como lo comentaste tú el otro día por Twitter, que ya sabes qué puente voy a decir ahora. Que sí, te estoy esperando, aunque luego me dices que no. Sí, es que me gusta muchísimo. O sea, te decía que no es el del póster, pero en Valladolid que hay un puente precioso que no es colgante. Le llamamos el puente colgante, pero se ve que no es... Pero es por lo que contaba el otro día en Twitter. Sí, porque está apoyado a los lados, ¿no? No, porque ahí iba a haber un puente colgante. Ajá. Se empezó a construir un puente colgante en Valladolid, pero justo fueron los años del siglo XIX donde había habido bastantes accidentes en Francia y en Inglaterra, que llegaron a morir 200 y pico personas cuando se cayeron los puentes colgantes, y a mitad de construcción, bueno, al principio de la construcción en Valladolid se para ese proyecto y se diseña el otro. El otro, pues es una cosa pero preciosa. Se quedó el nombre. En serio, os imagináis, es como, pues no sé cómo explicarlo, como media cúpula es de metal súper gordo, con vigas gordas y remaches muy gordos de metal. O sea, todo, es que todo gordo. Es así, es como muy, muy bonito. Entonces, ese también, la verdad es que es uno de esos lugares que me gusta. ¿Así por comentar? Tengo curiosidad por saber si has estado en Manchester o en... ¿Cuál, perdona? En Manchester, si has estado en Manchester. Que hay En un Manchester. montón de Sí, bueno, sí, Manchester y Leeds, todo eso es... El ladrillo rojo ese viejo con todas las esquinas de metal y remaches gordos, precioso. O sea, chimeneas grandes. Entonces estás como en Es un casa, sitio muy en Manchester, Matadero estás como en casa también. Bueno, me encanta, o sea, Esto- aquí donde estamos es, o sea, quiero decir, pero habéis leído The Seed, ¿no? O sea, si eso hay chimeneas gigantes sin mugre por todos lados, mirad qué techos. En fin. Bueno, pues como decía, vamos a ver la parte de reimaginar las ciudades, los procesos creativos y cómo cuando vais a contar una historia o cuando vas a diseñar algo, ¿sabes? Porque es que yo lo que quiero es que habléis entre vosotros y yo simplemente mirar y divertirme. Vale. Entonces, la cuestión es, la ciudad crea, por ejemplo, ¿la gente es mala en Gotham por cómo es la ciudad? ¿O es la ciudad así porque la ciudad es mala? Por ejemplo, cuando vais a dibujar Ha sido hablar de Gotham y se ha liado. Esta es una botella de agua. Bienvenido al club del inalámbrico, ¿no? ¿Cuál? Era que me he cargado el micrófono, no sé qué he hecho. Pero voy a seguir explicando de lo que... Sí, tú sigue. Solo puede quedar ¿Hola? uno. Ah, sí. Vale. Pues lo que estaba diciendo era, es Gotham, por ejemplo, he cogido Gotham, pero yo soy Marvel a tope. No, está bien. Acabo de dibujar a Gotham ahora, de hecho, que he hecho un cómic de Batman, hace un año o así. Sí. La cuestión es, sí, la cuestión es, la ciudad es, cuando se dibuja la ciudad, o sea, ¿qué es lo que crea la maldad, por así decirlo? ¿Es la ciudad y que por eso la gente es así? ¿O es la gente la que crea la ciudad? ¿Sería posible
que en un mundo donde, por ejemplo, me estoy imaginando como todo verde, todo muy cuidadito, la gente se portase como personajes malignos o por ejemplo, si fuera muy ordenadito, ¿eso quiere decir que estamos ante una situación rollo V de Vendetta en el que estamos siendo súper controlados? Y entonces, si os dieran un cómic, cuando os dan un cómic y os dicen crea esta ciudad, el proceso creativo que os inspira y cómo llegáis a ese camino y Hombre, si está relacionado, todo esto. Sí. Así que... Se me oye, ¿no? Ahora sí, vale, no toco más. Eso es importantísimo, ya te digo, más que normalmente yo creo que buscar un escenario casi desde un punto de vista teatral, muchas veces, o sea, de pensar en 4 cosas que pueden definir perfectamente, ya sea cualquier escenario, desde dentro de una habitación a una ciudad, como es lo que estamos hablando. En el caso de The Seeds, por ejemplo, lo que les decía, iba buscando elementos de Nueva York, pero los iba destrozando. O sea, era en plan, sí, era, por ejemplo, cogía una calle de Nueva York, la tiraba abajo, dejaba unos cachos y luego metía, por ejemplo, algo que realmente la gente no lo sabe, pero hay un mogollón de basura espacial. O sea, te encuentras un cacho de, a lo mejor, que es un trozo de satélite, un trozo de nave, de esto que estuve buscando, imágenes de basura espacial que hasta te pueden hacer una columna. Tampoco es que vaya más allá y la gente lo tenga que pillar, pero al final estás creando unas sensaciones extrañas, ¿no? Y en el caso de The Seeds, por ejemplo, incluso tanto el color como el entintado y todo, la idea es que fuera agobiante, o sea, que dieran, porque es un mundo decrépito, entonces estás ahí, tienes que abrirlo y sentirte un poco intoxicado, acongojado, no sé cómo decirlo, no sentirte a gusto ahí, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que todas esas cosas son importantísimas, y lo mismo desde dentro de una habitación, o sea, no puede ser igual sin la habitación donde viva, por ejemplo, la casa de Clint Barton, de Hawkeye, pues tenía también unas cosas muy marcadas para casi representar la personalidad de él, ¿no? A base de pequeños detalles. Y lo que decía antes un poco del teatro, yo me acuerdo mucho de Will Eisner, por ejemplo, que es una máquina en eso, y siempre era como que sabía perfectamente dibujarte Nueva York, porque lo que te hacía era cogía la tapa de alcantarilla de Nueva York, una farola que estaba buscada de Nueva York y un cubo de basura de Nueva York, y con 4 ladrillos detrás, y sabías que era Nueva York. Y de hecho tú ahora, si dibujas una casa cualquiera y dibujas un fire escape de estos, ¿sabéis? Los típicos, las escaleras de incendios estas, ya tienes un callejón de Nueva York, y dices, es que me da igual, ¿sabes? Aunque en Boston también, pero al final lo asocias con... Pero en sí te estás dibujando un mundo apocalíptico que no existe, se supone, ¿no? Y bueno, al menos yo no interpreté que fuera una ciudad real, yo me situé como que era un mundo y que no era una ciudad real. ¿Por qué elegiste esa ciudad para específicamente? ¿Por qué no podrías haber puesto Segovia, por ejemplo, para...? ¿Por qué elegí Nueva York casualmente, dices? Sí, en plan de... Porque, claro, podrías Bueno, haber cogido cualquier ciudad en el mundo para representar Nueva ese York. mundo caótico. Sí, primero porque como es la que más he dibujado, pues me la sé muy bien ya y tengo ya cogidas muchas referencias. Y luego también porque es la ciudad de Anne. Anne Nocenti, la guionista, vive allí, entonces me apetecía un poco, lo hablé con ella y tal, le pareció guay lo de hacerla... Aunque ya te digo, no, bueno, y Karen Berger también vive allí, viven las dos, entonces, bueno, era una manera muy, muy fácil para mí además que tengo muchas ya, no sé, y me gusta dibujarlas, es lo que te digo, es que dibujar fire escapes es una maravilla, o sea, no hay nada más bonito que dibujar escaleras de incendios, me encanta. Vas a hacer esas rayitas negras y tal, y te queda chulo, o sea, es que queda súper resultón con 4 rayas que hagas. Aquí me gustaría decir que Nueva York en general es una ciudad que tiene mucho simbolismo. Sí. Desde los rascacielos, la guerra por tener el rascacielos más alto, el Chrysler, el Empire State. Hostia, ¿sabéis que el Chrysler no se puede sacar en los cómics? No se puede sacar. No, porque yo me ¿Tienen acuerdo derechos? pues no, porque debe tener copyright, tío. Yo me acuerdo que para la portada del número 2 de Iron Fist, que la idea era, en el número 1 salía Iron Fist y detrás salía Kunlun, que era como el palacio mágico donde estudió Kung Fu. Y en el segundo quería hacer otra vez Iron Fist, pero con el Chrysler detrás, que era como similar, pero dando a entender que estaba en Nueva York. Y tuve que meter al final el Empire State porque no está permitido sacar el Chrysler porque cobran copyright, tío, o algo así, o porque tienen como derechos. O que... Ellos se lo pierden, que lo hubieras dibujado. Ellos se lo pierden, los del Chrysler. Hubieran hecho un Chrysler precioso. Sí, sí. El Bueno, Chrysler... Efectivamente. Bueno, es una curiosidad que... No, es una curiosidad muy curiosa. Ay, gracias.
Y hablando de dibujar ventanitas y cositas así, Álvaro. Qué intensa te pones de repente. Es que lo de las ventanitas, es que es verdad, si os podéis hacer con el recopilatorio de dibujos que está en su web, veréis que hay un dibujo de Batman y se ve detrás el edificio y es verdad que dibuja ventanita, ventanita. Sí, además a veces tengo esa tendencia a dibujar muchas ventanas, muchos detallitos y a veces detalles absurdos, absolutamente, como poner centenares de aires acondicionados en una pared que se caería, ¿sabes? O sea, si ves de aires acondicionados, ¿no? De instalaciones de aire acondicionado, si ves ese dibujo de Batman, que lo habéis visto en mis redes, es como, pero ¿cuánto aire acondicionado necesita en este edificio? Pasa mucho calor, es demencial, ¿no? Pero bueno, me dejo llevar con este tipo de cosas. Da muchísimo fresquito. No, pero digo, a nivel dibujístico y tal, ¿sabes? Los aparatos de aire acondicionado y tal, sí, da mucho. siempre dan un rollo Espera muy... un momento, ¿se oye a David Zaja? Ahora sí, otra vez. Es que se me va y no sé si es porque estoy tocando todo el rato el micrófono. Necesitamos un voluntario del público. Cada vez que nos oiga algo, haga así. Pues aquí se encarga, el que quiera o la que quiera. Perdona, tu pregunta. No me vas a entender. Entonces, cuando... ¿Tú qué proceso sigues? Porque para crear, o sea, por ejemplo, en la The Nice House sé que hiciste un plano y te montaste tu plano y seguiste, buscaste casas rollo Wright o investigaste qué estilo querías de estructura hacer, porque claro, yo en las clases de arte he estudiado a Wright y tu casa me recuerda bastante a Wright. Entonces, quisiera saber cómo es tu proceso, cómo eliges, pero no tiene por qué ser en The Nice House on the Lake, ¿vale? Puede ser otro. ¿Qué proceso sigues normalmente para elegir qué pones, qué no pones y para dar ese agobio? Porque esto es un dato muy curioso. A lo mejor, claro, buscabas ese efecto, es una casa paradisíaca. No sé si conocéis la obra de Wright, pero son con líneas muy definidas. Ahí no te imaginas, ahí juegas con el contrapunto de que no es una casa que esté en ruinas, es una casa que está en perfectas condiciones, todo es precioso y de repente empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿cómo juegas con eso? A ver, voy a hablar particularmente de Nice House on the Lake porque realmente mi trabajo previo, quizás no tengo una trayectoria como más de autor como la de David, que sus obras tienen otro tono, ¿sabes? Yo digamos que siempre, hasta The Nice House on the Lake, que he podido ya meter mano hasta el fondo, he trabajado con guionistas en historias, digamos, no digo más estándares, pero en las que la definición de entornos o dar ese extra del que hablas, de buscar, de investigar, todo eso quizás no era tan importante, ¿no? Porque como dice David, eran los fondos de los cómics que había hecho previamente, de superhéroes, los que todos tenemos en la cabeza, pasan a ser como forillos teatrales, ¿sabes? Que si acaso pues en alguna viñeta se van a destruir o están de fondo, o sea, están más pendientes del trabajo de figura, de los personajes, que de los entornos. Aunque yo siempre le buscaba un poco la vuelta, intentaba... si hacía Gotham, pues buscar referencias que me gustaran, o también cuando hice Atlantis miré de Renacimiento, las cúpulas de Bernini, estas cosas, ¿sabes? Que me parecía, pero más sobre todo para quedarme yo contento, porque sabía que el lector de esos cómics no estaba buscando una experiencia más allá de leer la historia de los personajes o la trama, pero a mí me daba ese gustillo, ¿no? Pero era muy consciente de que todo eso era un trabajo que era... no digo innecesario, ¿sabes? Le daba un plus a mi trabajo, pero no era una cosa que fuera buscada, ¿no? Entonces, con The Nice House me vi, bueno, en medio de la pandemia, cuando empezamos a trabajar en ella justo al principio de la pandemia, y me vi encerrado en casa con un mundo que crear que de alguna manera reflejaba lo que yo estaba viviendo, lo que todos estábamos viviendo, porque, bueno, no os hago mucho spoiler de la serie. Están encerrados en una casa, ¿vale? La casa se supone que tendría que ser increíble, un sitio donde no querrías estar ahí para siempre, pero no puedes irte. Con lo cual, esta dicotomía de
la enfoqué de la siguiente manera. Al principio hice como un espacio mucho más abigarrado. Quería que fuera opulento, que fuera una casa de estas que te mareas solo de verla. Entonces, con las diferentes versiones que fui haciendo, y ahora te hablo de las referencias que usé, la fui simplificando, ¿sabes? Porque me parecía que, de alguna manera, esa amplitud de espacios con pocos elementos en la escena, con muebles escogidos, pero que realmente casi generaba una agorafobia. O sea, es una claustrofobia, agorafobia. Es difícil de explicar. O sea, que fuera un sitio que en el fondo tuviera algo de inhumano. ¿Sabes? Como estas casas de los ultra ricos que ves que espacios innecesarios para la vida, ¿no? ¿Sabes? O sea, puedes vivir ahí como estupendamente, ¿no? Pero me refiero que no es necesario que de la mesa, como la foto de Putin con su mesa gigantesca, ¿no? O sea, eso no es operativo, no tiene sentido realmente. Entonces, fui simplificando el espacio y haciéndolo cada vez más austero, pero tenía que ser apabullante también, ¿no? En plan o intenté que fuera apabullante, que tuviera ese juego. Entonces, pues sí, empezamos tirando de arquitectura californiana, pues esto, pues Frank Lloyd Wright, Ray Cape, por ejemplo, es un arquitecto que descubrí haciendo la documentación. Yo no soy arquitecto, evidentemente. Mucho mejor para ti, mucho mejor para ti. Pepe Larraz, que te conoceréis muchos, dice que hay como un tic que tenemos los dibujantes cuando nos preguntan por nuestro trabajo, que decimos, no, en el mundo del cómic somos todos, somos escenógrafos, somos arquitectos, somos decoradores, sabemos de... A ver, nos esforzamos por aprender, pero nos apañamos, no somos nada de eso. O sea, es un poco presuntuoso decir que somos eso, no lo somos. Nos documentamos, reflexionamos sobre el espacio, en este caso, sobre lo que sea, pero exige un trabajo no nos sale de natural porque no tenemos esos conocimientos, al menos en mi caso. Entonces, lo que hice fue documentarme yo y llamar a un amigo arquitecto que me orientó. O sea, me pareció que había que ser humilde en ese sentido. Y lo hice también con el vestuario de los personajes. Y a partir de ese momento, pues empecé a conocer a arquitectos. O sea, ya reconocía un poco sus toques, ¿no? Sus detalles. Esta es de este, ¿no? Yo qué sé, Mr. Fuller, el que sea, ¿no? Este le conozco. Poco a poco yo me fui formando también. Entonces presenté un gran dossier a DC sobre el que empezamos a trabajar. Es que no sé, estuve casi mes y medio con todo esto, leyendo, mirando. No sé si luego se aprecia bien el resultado porque llego hasta donde llego, pero mi proceso fue apasionante, claro. Entonces hice todos los planos y entonces ahí me sentí muy, muy crío, ¿sabes? Porque de pequeña me gustaba hacer bases de villanos, ¿no? Sí. Bueno, supongo que lo hemos hecho todos los dibujantes. En plan, y aquí un helipuerto y al lado el dojo de karate, ¿no? Yo cada vez que hago una casa de alguien, como la de Clint o también la de Astra, me hago los planos. O sea, tengo los planos vistos desde lo que ocupa, más que nada para organizarte luego, ¿sabes? Porque dices, para seguir una secuencialidad, dices, porque si quiero que entre por esta puerta y avance por aquí, ¿qué es lo que se ve? ¿Sabes? O sea, no te puedes poner a dibujar cualquier cosa. Pues aquí ya sé que tengo unas estanterías, aquí está la cocina, aquí no sé qué. Eso te ayuda un montón. Igual que la propia calle donde vivía Clint también, pues sabía perfectamente las casas que habían. Estaba situada también en Brooklyn, de hecho. Sabía la calle que era, aunque era inventado su edificio, no existe como tal. Pero edificios colindantes, calles colindantes y tal, sí, pues para poder crear un espacio. Y un detalle que me acuerdo ahora. Hablo sin más, perdonadme. Me he acordado ahora que decías lo de amigo arquitecto, pues, cuando hice Iron Fist en su día, tenía que hacer, no sé si habéis leído, el de Puño de Hierro, hay un momento que descubren una base subterránea en el metro de Nueva York, ¿no? Entonces, como que están atravesando zonas vacías del metro de Nueva York y ahí supuestamente alguien había creado una especie de base y tal. Y ahí me acuerdo también que estuve con el tema del diseño, de la historia y tal, que además tenían que pelearse con un montón de agentes de Hydra y hacer una cosa como supuestamente... Y fue un amigo arquitecto el que me dijo, Piranesi, tío. Y yo, hostia, Piranesi. Muy mal. ¿Ves? Aquí estás nombrando demasiado a los arquitectos. Claro. Y aquí tengo en la primera tardando fila en saltar, a gente que se dedica a los túneles y están muy tristes porque dice que nadie quiere hacer túneles. Así que, mírales. ¿Puedo hablar? Sí, puedes hablar. Venga. Yo creo que
hablando de lo que las ciudades inducen al mal o no, ¿no? Yo creo que Nueva York, como otras ciudades, tienen esa pérdida de lo que es el peatón, ¿no? O sea, son ciudades que en muchos sentidos en ciertas décadas se han vuelto bastante inhumanas, ¿no? Bueno, en Nueva York todavía, o sea, si te vas para Los Ángeles o San Diego, bueno, todo lo que es... Sí, por eso, Eso o sea, es- pero Nueva York tiene esa escala inhumana, ¿no? Sí, sí. De rascacielos, de zonas que realmente el peatón ha perdido todo el protagonismo. No sé si en Nueva York, bueno, si hay alguna zona, ¿no? El puente de ferrocarril que se recuperó, ¿no? Highline. Sí. Me flipa el Highline. Es flipante, pero eso antes, o sea, Nueva York estaba cruzada por ferrocarriles a una cierta altura por encima de las cabezas de las personas, ¿no? Entonces se perdió, digamos, esa escala de que el peatón era alguien, ¿no? Era un individuo en la sociedad y lo que primaba era el ferrocarril, el coche, ¿no? Era un desarrollo demasiado elevado, ¿no? O ciudades medievales en las que, por ejemplo, lo que no hay es sanidad, ¿no? Que son insalubres. O sea, yo creo que hay momentos en la historia de ciertas ciudades que llevan a esa imagen de falta de humanidad, ¿no? Que no tiene por qué ser solo rascacielos, sino también pues falta de higiene, falta de luz, porque no llega por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que es cierto que ciertos desarrollos urbanos pueden llevar a malas ideas, digamos, ¿no? Casi, sí, siguiendo por ahí, es casi como una espiral, ¿no? Puedes entrar en una espiral negativa, Sí. entre comillas, que es eso, darle mucho espacio y protagonismo al coche, al oscuro, a calles estrechas, pero también tenemos la capacidad de romper, poner freno y decir, bueno, igual no estamos yendo por el camino que toca. Exacto. Y eso la verdad es que, ahora yo hablando de mi libro y de mi proceso creativo, que es la ciudad, por lo menos fue durante 4 años, que estuve trabajando en Barcelona, pues es curioso cómo el hecho de quitar una línea de aparcamiento por poner un carril bici, que a priori puede parecer algo básico, sencillo, que tiene su complejidad técnica, por supuesto, pero luego veías el antes y el después. Y sí, había gente que se quejaba porque, el vecino se queja porque le has quitado el aparcamiento. Pero luego, por ejemplo, había un grupo de personas que lo agradecían mucho, y en especial las mujeres. Porque las mujeres se dieron cuenta de que tener los coches aparcados, un poco siguiendo la línea de la basura espacial, un obstáculo, generaba sensación de inseguridad. ¿Llegaba a qué, perdona? Y en el momento generaba sensación de inseguridad. Que en cualquier momento podía aparecer alguien de detrás de un coche y te atacaba. Y ya no están esos coches. Ahora es diáfano, ahora es visible. Entonces, claro, en ciudades con calles estrechas y edificios altos, como puede ser Gotham, se genera un poco ese universo, pues eso, de desigualdad social, de una clase social baja con delincuencia y tal. Pero luego, cuando empiezas a quitar elementos, obstáculos de visibilidad y tal, se genera esa sensación de seguridad, esa sensación de aquí todo el mundo me ve, no me pueden hacer nada. Bueno, es que has dicho lo de los edificios altos, y los edificios altos, yo creo que un edificio alto, o sea, no un rascacielos, pero los edificios altos Me refiero, ayudan a... Sí, lo de la basura de espacial, como decir, me ha gustado lo de basura espacial. Y los edificios altos a mí me recuerdan siempre un poco a rascacielos de Ballard, ¿sabes? Como, no sé si habéis leído la novela, que es un poco las clases sociales van dentro del edificio, ¿sabes? En plan de abajo va a estar la clase baja y en el ático los ricos. Y básicamente, bueno, es una novela que básicamente es como si fuese una sociedad estructurada dentro de un rascacielos, ¿no? Y siempre un poco el tema de edificios altos da esa sensación un poco, ¿no? Que tú que digas Gotham y tal, dices, pues seguro que todos los ricos de Gotham están como en la parte alta haciendo sus negocios y tal, y en la parte baja es donde está todo lo chungo, ¿no? Entonces siempre tanta horizontalidad, a mí me da un poco esa sensación también. Pero eso es curioso, porque realmente en el siglo XIX pasaba al revés. Es decir, la gente rica estaba en el entresuelo y en la primera planta, y cuanto más arriba estaba, más pobre era la gente. Porque no había Ahí está. ascensores, efectivamente. Claro. Entonces, es justo ese desarrollo de la sociedad el que va creando las distintas capas, ¿no? Había un profesor de urbanismo que comentaba que a él le gustaban los edificios
en los que podías conocer a gente de distintas clases sociales y que ahora mismo las ciudades, como se está haciendo ahora, el tipo de urbanismo que se hace ahora, en el que la gente se va a vivir a los PAUs con su piscina, La España de las tal, piscinas, sí. está desestructurando las ciudades. Y entonces, pues ahí está el contraste. Y en esos sitios suele ser lo típico de nada de coches en las calles, nada de tal, la piscina dentro del... Entonces ahí, Manu, ¿cómo lo justificas? O tú a lo mejor estás a favor de los PAUs. Que se puede. Claro, yo estaba pensando en una calle como es una calle del Eixample de Barcelona, que es una calle con mucho ajetreo y dinamismo. No estaba pensando en un suburbio, ¿no? En los suburbios, claro, está esta particularidad de que el urbanismo está creado muy muros adentro y no se hace vida en la calle. Entonces, claro, esa sensación de seguridad de quitar el aparcamiento, digamos, es más relativa o no es tan evidente porque no hay tanta gente en la calle. La vida ocurre en esos muros hacia adentro. Pero cuando hay gente en la calle, el quitar una línea de aparcamientos da una percepción de más seguridad. Vamos a jugar a que te dan un cacho a todos, a los 4, os dan un territorio para crear vuestra propia ciudad, ¿vale? O si imaginaréis vosotros una ciudad, si pudierais hacerla, ¿cómo sería esa ciudad, ¿vale? En plan, ¿qué características tendrían? Vamos a empezar por cualquiera. Yo tengo muy claro un par de cosas. Que sea lisa y con supresión de barreras. Eso clarísimo. A partir de ahí ya, sin escaleras y plana, por favor. Pero entonces, si las ciudades que no son planas, ¿qué hacemos con ellas? ¿No? Pues no sé. Una, Vale, Que pero desaparezca. tiene toda la razón. ¿A quién se le ocurre construir encuestas? Claro, él es de Valladolid, es natural que pienses así. Correcto. Tiene que ser perfecto. No, hombre, a ver, yo entiendo que es cierto que es un... O sea, no, es que es verdad, o sea, porque cuando te enfrentas a tener una silla de ruedas, el hecho, te das más cuenta de que, por ejemplo, aquí hemos puesto un escalón, aquí tal. Son cosas que las ciudades cada día van adaptándose, pero, por ejemplo, puedes encontrarte con una ciudad en la que se permite que un coche se suba a la acera y entonces ya no pasa un carrito ni nada. Entonces, David ha dicho que lo único que quiere es que sea plana, que no haya cuestas. Así que Y coches tampoco, que no haya ¿qué nos coches. harían las ciudades cerca en zonas de montaña? Esa es la primera. Pobres suizos. Pobres suizos y pobres españoles, porque y los portugueses ya ni te digo que las hacen ya. Lisboa. O Porto a la mierda. Bueno, Álvaro le veo que está pensando. Vamos a decir, Carlos. Las tonterías Vamos que a estoy pasar a pensando no Carlos te las imaginas. mientras te lo ¿sabes? piensas. Bueno, voy a decir ya alguna también, venga. Dale, Carlos, dale calla, por favor. Yo creo que cuando imaginamos futuros hacemos bastante trampa, ¿vale? Porque realmente uno, no sé si soy yo, o cuando uno empieza a pensar en el futuro, pues piensa en ciudades que realmente no tienen servicios. Es decir, no tienen abastecimientos, no tienen una serie de cosas que hacen falta en la ciudad actual y que en muchos sentidos segregan la ciudad, ¿no? Es decir, mi ciudad del futuro sería una ciudad en la que, por ejemplo, las fábricas no contaminasen y se pudiera vivir al lado, ¿no? Es decir, yo creo que en la medida, siempre pensamos en peatonalizar las calles, pero estás pensando en peatonalizar el centro de las ciudades, no estás pensando a lo mejor que donde hay fábricas, a lo mejor necesitas que el transporte llegue, ¿no? O que el agua a tu casa viene desde súper lejos, ¿no? Entonces, yo las ciudades las veo como algo en las que toda esa producción de energía, que cada vez es más necesaria, fuera limpia y se pudiera vivir al lado, ¿no? Entonces, a lo mejor, de hecho, reducías muchos tiempos muchos tiempos de transporte, mucho dinero, mucha energía gastada en movilizarla y que quizá está menos segregada, ¿no? Una ciudad más limpia, pero a la vez socialmente menos segregada por zonas, ¿no? Veo que hay otra persona en contra de los PAUs. De los PAUs, a mí no me gustan, pero bueno. No, yo también estoy en contra, así que...
Mano. Te dejo pensar, Álvaro, ¿eh? Tú Te están dando más tiempo que los Ahora demás. mismo hay un asno atado a un árbol en mi cabeza, o sea, con moscas alrededor, en serio, no tengo propuestas de momento. No sé si las va a tener. A ver, hay un modelo teórico de urbanismo que está muy de moda ahora, que se llama la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos. Sí. Claro, es un poco eso, ¿no? Es todos los servicios los tienes, o sea, todo lo que necesitas lo tienes a 15 minutos andando de tu casa. El hospital, bueno, o centro de salud, un parque, el trabajo, las compras, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú donde vives siempre vas a tener algo a 15 minutos andando, la necesidad energética se reduce. No necesitas tanto ir el coche, no necesitas tanto... Sí es cierto que habrá gente que quiera ir al pueblo, a lo que sea, pero este modelo que sí, ahora mismo no se... Es muy difícil implantar, que no significa imposible, pero... Es que ahí es donde quiero matizar. A ver. Las clases de urbanismo, yo soy de estructuras, pero las clases de urbanismo a mí me gustaban. El profesor Javier Valero recomendaba un libro, y siempre lo mencionaba en sus clases, que era el libro de Jane Jacobs, Vida y muerte de las ciudades. Y está escrito, pues, bueno, yo digo 50 años, pero para mí el 2000 era hace 20, o sea, que no sé, hace no sé cuántos años ya estaba escrito por Jane Jacobs, en el que hablaba de eso, de que las ciudades estaban muriendo por esta segregación de quitar los comercios, el que vayas a comprar el pan y no tengas que irte a eso. No. ¿Sonido? Vaya, he muerto yo también. Ah, no. También es cierto que hace medio siglo, con todo lo que es el desarrollo brutal del automóvil, me ha tocado también que con todo el desarrollo del automóvil lo que quería decir es que lo que ganaste fue de distancia, ¿no? O sea, yo creo que ahora toca el ejercicio inverso, ¿no? Lo que toca es ganar tiempo. Yo entiendo además, me gusta la historia y me gusta el entender por qué el automóvil llegó hasta donde ha llegado hoy en día, ¿no? Y es porque realmente, joder, fuimos dueños individualmente de la distancia y te podías ir a trabajar más lejos o te podías ir a hacer cualquier cosa más lejos, ¿no? Entonces, te lo quiero matizar. Luego... No, sí. Y entonces, creo que efectivamente la ciudad del futuro va por ganar tiempo, no por irte más lejos, ¿no? Yo te voy a dar la vuelta a la moneda, porque en el fondo sí, éramos dueños de nuestro tiempo. No, de la distancia. Pero dueño de la distancia. Pero, en el fondo, esto ha sido una externalización de la movilidad, tanto por parte de la administración como por parte de las empresas. Es decir, tanto las empresas como las administraciones han hecho el camino fácil de decir que sea la gente la que se mueva como quiera, y han quitado su propia responsabilidad de hacer ¿cómo decirlo? De hacer que la movilidad sea esencial, o sea, que todo el mundo pueda acceder a la movilidad. Entonces, este paradigma es el que ahora nos estamos encontrando con, ¿y ahora cómo revertimos esto? Porque claro... Pues es complicado, pero... Es complicado, como todo, requiere esfuerzo, tiempo y dinero, y voluntad y política. Creatividad. También. A lo mejor, Y si viene la hablando de guerra nuclear y creatividad, tal, lo mismo... Álvaro está intentando esquivar la pregunta. Ya lo he hecho, yo creo que ya... o sea, que estoy fascinado escuchando estas propuestas y no voy a decir mis tonterías. Creo que esta me la salto, ¿vale? No, es que me prefiero yo a vosotros. Es fascinante. No sé, es que me ha gustado lo que hablabas tú antes, porque vi hace tiempo un proyecto, creo que en Emiratos Árabes, The Line, que se llamaba, que era una propuesta de una ciudad larguísima, ¿no? Bueno, supongo que sabéis de lo que hablo o lo habéis oído. Bueno, era un poco lo que tú decías, que era como una franja de 150 kilómetros donde se repetía el mismo patrón de ciudad cada 15 minutos de distancia, digamos. O sea, tenías un súper, bueno, es lo que... No sé si hablabas de ese proyecto antes, en concreto, pero me pareció muy curioso. Claro, podías hacerlo en el desierto, pero no podías hacerlo en cualquier lugar, pero joder, me fascinó ese proyecto.
No sé si... En Soria se puede hacer. Soria se podría hacer. De Soria a Valladolid. Pues cuando se diseña ingeniería, se diseña... O sea, tú diseñas el puente con las cargas y el código actual, pero los puentes tienen una vida... Tú cuando haces el proyecto tienes por proyecto la vida útil de ese puente, que puede ser... Bueno, digo puentes por lo que yo hago, pero se hacen a 50, 100 años. Entonces, cuando vamos a diseñar, tenemos que ponernos a que lo medioambientalmente correcto es diseñar un puente que tenga que ser modificado pocas veces, pero sin pasarte, porque no vas a sobredimensionar. Entonces te tienes que poner, o se debería de poner, porque claro, al final la gente hace las cosas como las hace, te deberías de poner en una situación de intentar imaginar los servicios que van a necesitar al menos a 25 años vista, 30 años vista, para así reducir las obras que se van a hacer, las ampliaciones que se van a hacer y así reducir la huella de carbono y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad con un cambio climático, con muchos cambios. Por ejemplo, ahora con la pandemia la gente trabaja más desde casa, los vehículos eléctricos pesan más, de modo que las cargas aumentan y tienes que cambiar los diseñadores. Entonces, todo esto va para que me habléis cómo creéis... esto ya no es en plan imaginativo de fantasía, sino cómo creéis que puede ser la ciudad dentro de 25 años, cómo la imagináis o cómo la imaginaríais si os dijera, dibujad Yo creo que en 25 vuestra años... ciudad dentro de 25 años, os toca hacer un cómic realista de vuestra ciudad dentro de 25 años. En blanco. O sea, yo creo que habría que dejar las páginas en blanco. Vamos a morir todos. A ver, no os he oído a David Zaha. Ese es el espíritu. Ah, que me han quitado el micro, no me extraña. No, bien bonitas, decía y tal. No, que no sé. Es que... No, había hecho una broma. Bueno, no broma, no lo sé. Había dicho que las páginas en blanco porque que no va a haber ciudades ya dentro de 25 años, pero no lo sé. La verdad es que... Hija, es que ves las noticias todos los días, es una cosa desoladora, pero... En fin, no, ya en serio, no tengo ni idea por cómo va a ir el tema. Es que ya te digo, al final somos dibujantes, ¿no? Pero, claro, es lo que dices, yo lo veo mal todo. O sea, dices, ¿cómo hacemos la transición energética? ¿Cómo? Sí que es cierto, bueno, yo al menos en mi ciudad, en Valladolid que vivo, sí que veo muchas cosas muy favorables en el centro, por ejemplo, que sí que ahora mismo hay como 400 kilómetros de carril bici, se está imponiendo una especie... Pues como lo que era aquí el Madrid Central antiguo, lo empieza a ver allí ya, se está cortando. Y creo que, bueno, que ese es un buen camino para ir, desde luego. O sea, vamos, además que justo Valladolid es bastante llana, por ejemplo, en el tema de, sí que a veces hace frío que te cagas, pero bueno, para el tema carril bici yo la veo muy bien y intentaría evitar coches, pues eso, a mercancías, transporte público, taxis y pues a lo mejor personas con movilidad reducida y ya. O sea, es que no es necesario más, sobre todo en los centros. Y sí que el problema es lo de los pagos, que hablábamos antes, tal cual se ha ido estructurando, yo creo, las ciudades, el hecho de que hayan ido creciendo demasiado lejos, el tema, pues eso, de la España de las piscinas que comentábamos, de Jorge Dioni, ¿no? De haber dejado demasiadas urbanizaciones lejos, que al final está la gente dependiendo del coche. Eso es una putada ahora mismo, que estamos intentando reducir el coche, ¿no? Que es lo que hablabais también, lo de los famosos 15 minutos que habéis dicho, no sé, que lo ideal sería tirar ahí, por supuesto, o sea, yo sí, vamos, yo no lo dudo, o sea, que es un poco el futuro. ¿Cómo Entonces dibujaría sí que ahora? imaginas una Valladolid más verde, con más carriles bici. ¿Cuál, perdona? Imaginas una Valladolid más verde, con más parques, con más carriles bicis. Yo vivo al lado de un cerro, entonces veo mucho. Vivo al lado de un cerro, el cerro de las contiendas, entonces es verde todo, es muy bonito ahí, pero sí, por dentro dices, no sé.
Tampoco estoy muy metido en urbanismo. Es que, claro, me estás preguntando... ¿Te puedo hablar de...? No, te estoy preguntando cómo te lo imaginas. No, si yo- te tuvieran que hacer un, si tuvieras que hacer Yo un si tengo que cómic, hacer un cómic, lo voy a hacer como Semillas, o sea, va a ser lo peor, o sea... digo que yo también, Sí, o sea, soy así, o sea, yo me acuerdo en la facultad, en arquitectura, de hecho, en sexto, que era en quinto, perdona, que teníamos arte y arquitectura, nos hicieron ajardinar la Plaza Mayor de Salamanca, que estudié en Salamanca. Y lo que hice entonces fue, hice dibujos derruyendo toda la Plaza Mayor, en la que salían árboles gigantes y hiedras y tal, y era como, pues en plan de que pues eso, posapocalíptico total, ¿no? Y también había por ahí una especie de la biblioteca, que era como un camión gigante, parecía el de los Jaguars, que salía un tío con máscara de gas. Es decir, ¿por qué? Pues se han pegado la misma mierda, o sea, no sé, llevo... Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos la cabeza jodida nosotros. Exacto, O sí. sea, hacemos cómics y... A mí leemos déjame hacer cómics y- ficción, no Son me muchos mandes... años jodiéndonos la cabeza, con perdón. Entonces, Déjales a ellos que diseñen ciudades. claro, o ¿qué sea, pasa? yo no puedo hacer prospección. Yo si tuviera realmente que imaginarme... No. A ti no, pero... Déjale el micro. Porque los ingenieros somos súper felices y tenemos la mente guay, ¿no? Pero quiero decir, tenéis el conocimiento de alguna manera y tenéis las herramientas para hacer prospección mejor que nosotros. O sea, a nosotros nos va siempre la cabeza a lo peor. ¿Sabes? Si tuviera que imaginarme la ciudad donde vivo, San Sebastián, pues me podría imaginar que lo que... O sea, una ciudad como Madrid o algo así, viendo lo que veo ahora, podría imaginarme que David decía que el centro a lo mejor sería un sitio más como has dicho, con hiedra. como con carriles bici, no sé qué. Yo me imagino los centros de las ciudades ya no aptos para la vida humana, ¿sabes? O sea, aptos para el turismo o para no sé, o para el lumpen, no sé cómo decirlo. O sea, me imagino como que ya dejan el centro como... Esa es la para- deriva, pero yo estaba es como diciendo la lo que deriva que yo deseo. me imagino, ¿sabes? O sea, ya ciudades donde no vive nadie en el centro porque es carísimo, nadie, digamos... exactamente. O San Sebastián, quiero decir, o sea, voy a contar una anécdota muy tonta, pero yo entro en idealista en San Sebastián a veces por fantasear porque no voy a poder comprarme una casa. ¿Oís ahí. bien por ahí Nunca. todos, por cierto? Pero No, me- es no que me oís, creo que perdón. nos- Digo espérate que más yo entro, que- os cuento una pequeña anécdota, que yo entro en idealista bastante para curiosear casas en San Sebastián, aun sabiendo que nunca podré comprarme una o nunca la que yo quiero. Y es muy curioso, en el último mes, a raíz de la guerra de Ucrania, me imagino yo, es la película que me he montado. De repente han salido, todos los pisos nuevos valen 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de euros. Y dices, ¿y esto? O sea, todos los pisazos de los rusos que vivían en San Sebastián, que tienen media ciudad, todos a la venta. Entonces dices, de repente es una ciudad que el centro ya no es de la gente de San Sebastián. Bueno, sí, parte vieja sí, pero prefiero que ya no es del ciudadano oriundo, ciudadano medio. Entonces yo me lo imagino como así. Soy más derrotista con el centro de las ciudades. Pero seguro que tienes algo más interesante que decir. Más interesante no, pero por aportar otra visión un poquito menos lúgubre, ¿no? O sea, no sé, o sea, nosotros de la carrera salimos fatal, pero veo que vosotros peor, o sea. No, o sea, yo me gusta pensar que en algún momento dejamos de... Y soy ingeniero y me dedico a construir, pero bueno, igual mi jefe no está muy de acuerdo con esto, pero me gusta pensar que dejamos de construir por construir, ¿no? O sea, que realmente hay en las ciudades hay Ojalá. Sí. muchísima casa vacía, muchísimas instalaciones vacías y, no sé, me gusta pensar que tendemos a reutilizar todo eso que no estamos utilizando y dejamos de construir burbujas que nos llevan a hacer el problema más grande, ¿no? No sé si esto es muy ingenieril, pero creo que en el futuro lo que debemos hacer es reutilizar. No, Lo que deberíamos, pero no lo que se está haciendo, porque se sigue no construyendo volver a todavía. no hacer paus, sino joder, hacer que todo lo que hay sea más asequible, ¿no? A lo mejor para que se pueda reutilizar. Sí, en No sé unas si conferencias... te satisfecho tus expectativas. Espero equivocarme en que estés en lo cierto. Hombre, a ver, siempre hay motivos para la esperanza y tú estarás más metido en este mundo y dices, joder, pues están haciendo... Joder, también veo cosas buenas en las ciudades en las que visito, evidentemente, ¿sabes? Pero a veces, joder, te puede la depresión porque es un mundo derrotista. Pero bueno, sobreviviremos. En unas conferencias que estuve recientemente, en septiembre, Mutoni, que es un ingeniero que está en Suiza, comentaba que ahora mismo iba a ser una oportunidad para la ingeniería de volver a hacer buenos diseños
por la falta de material, por el tener que ajustarse a unos costes y el tenerse que intentar reducir la huella de carbono y reutilizar lo que ya hay y ser más exquisito en los diseños, que va enlazado con lo que dices de no hacer por hacer y tal. Entonces, a lo mejor en las ciudades del futuro, pues vi hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, una foto en Twitter era un puente, era un poco de coña, creo que te la puso David Villalmanzo, que era un puente en la que se había utilizado un vagón para cruzar cosas así. A ti te gustaría porque era un vagón, entonces era de metal y era un vagón además ahí oxidado y lo habían puesto como puente, habían puesto el vagón vaciado. Eso mola, o sea, eso es lo mejor. O sea, a lo mejor las ciudades del futuro cogen cosas así, trenes antiguos como estructuras o así. ¿Tú qué opinas, Manu? Pues yo como imagino las ciudades del futuro, o sea, yo me imagino calles parque. Es decir, calles parque. La forma es, quitamos la acera, quitamos la calzada y es un parque lineal que... Tú eres un radical, venga, sigue. Pero... Y sin aceras. Era una broma, era ¿Sois una capaces broma. de imaginarlo? ¿Cómo lo veis? O sea, es como Yo, muy el atractivo, que no ¿no? haya aceras y bordillos, genial. O sea, que sea todo liso. ¿Para qué coño lleven las aceras? ¿Por qué hay que subir aceras? Coño, no, déjalo liso, joder. Estás Todo, pero es que De además... hecho, en Suiza las calles son lisas, no hay aceras ni bordillas. No hay dos niveles. Sí que hay muchas calles, ya, sí que las hacen y es... Vamos, que esté como de otro material y tal, pero si el coche tiene que pasar por ahí o el de transporte por la zona que está como pintada para él a 30 por hora como mucho, que es lo que está permitido en los centros, pues ya está. O sea, no hace falta tener una acera así ni para, ¿sabes?, para tener que subir y bajar, que luego dices por dónde cojones cruzo con la silla de ruedas o luego vas con el coche y te revientas con la rueda con el bordillo también. O sea que es malo para todos. Y en ese sentido, pues imagino que evidentemente tendremos derecho a movernos y me imagino un modo de transporte que me parece casi el más humano y un poco compensa velocidad con humanidad, que es el tranvía. ¿El tranvía? El tranvía, maravilloso. El tranvía. Sí, sí. El tranvía para mí tiene... Es que yo soy la moderadora, pero es que he vivido en Manchester mucho tiempo y ahí hay tranvía y te comes lo malo de los coches y lo malo de los trenes. Porque no puedes sacar el tren de... Si se fastidia el tren, te has quedado ahí y no dejas pasar más, salvo que pongas 4 líneas a cada lado. Y luego te comes los atascos. Yo el tranvía... Claro, pero sin coches ya no hay atascos. Bueno, es que lo que estás diciendo el es tranvía una me ciudad parece muy sin bonito, coches. pero me da miedo, tío, siempre. El tranvía, mogollón, de que me pille, mogollón. Siempre que hay tranvía... Es por la falta de costumbre, pero Sí. yo cada vez que he conducido una ciudad con tranvía he estado a punto de morir. Sí, Porque sí. como además aquí no, yo soy de aquí, ¿no? Y no tenemos tranvía, no la tengo interiorizada. En Bilbao, Yo creo de que no hecho, se le estuve oye. a punto de morir también una vez, o sea, No se oye, Sí, Carlos. el otro día en Valencia me acuerdo que estábamos en la convención y yo iba andando tan tranquilo y me decían como, tío, vas por las vías del tranvía. Yo, hostia, ¿sabes cómo? Digo, joder, sí, es que te pueden pillar, que es por gilipollez de uno, pero esa era la ciudad de nuestros abuelos, en el fondo, ¿eh? Sí, sí. Una ciudad en la que se cruzaban con el tranvía de No una se le manera oye. natural. Yo creo que no se te está oyendo, Carlos. ¿No se me está oyendo tampoco con este? Ahora sí, pero te lo tienes que pegar más. Así. Es que es un poco pro-COVID esto, ¿no? O sea, ¿cómo vas de COVID, por cierto? No, decía que realmente hace un siglo la ciudad era así, ¿no? Era una ciudad en la que cohabitaban un caballo con un coche que estaban haciendo, con un tranvía y la gente andaba por ahí sin tanto tráfico y no pasaba nada, ¿no? O sea, que es lo que te digo, que yo he estado a punto de morir en todas las ciudades que he conducido con tranvía, pero me imagino que me acostumbraré. Yo he estado O no, y ahí moriré, al o borde moriré de como morir quiera un par de veces también. Pues nada, ya tenéis una historia para el cómic. No, a ver, el tranvía... O sea, yo, por ejemplo, me imagino... O sea, en Ámsterdam el tranvía convive en zonas peatonales y allí la velocidad del tranvía es como más rebajada porque la gente se mueve orgánicamente, pero luego también tiene corredores segregados del tráfico y digamos que ahí coge velocidad. Entonces, Sí, en Manchester también. a ver, si los ingleses lo hacen mal no es mi culpa.
Claro, también hay formas de diseñar el tranvía. Hay formas de diseñar las cosas y se pueden diseñar de una forma u otra. Si tú diseñas carreteras, pues tendrás coches, pero si diseñas vías, tendrás tranvías. O sea, Entonces, tu ciudad de futuro es Son- una ciudad sin coches, atol, o sea, habrá coches, pero estarán compartiendo. O sea, no es como ahora que el peatón tiene que. O sea, no tiene prioridad frente al coche. De hecho, los semáforos se crearon Uy, para uy, esto. uy, 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 uy. Entonces, espera. Para los que no son del mundo ingenieril, os contaré que hay como una vertiente de... Hay dos vertientes de los pro bici. Los pro bici que son pro carril bici y los pro bici que son allá todos juntos. Que claro, su teoría es de que las bicis y los coches tienen que ir todos en la calzada. Pero el ciclocarril es muy mala idea. El ciclocarril al final es que no lo respeta ni Dios. O sea, yo en Valladolid, que también hay, aparte del carril bici, hay ciclocarril, yo por el ciclocarril no me atrevo a ir, o sea, porque es que van los coches al final a... Bueno, ahí entramos en la polémica de Claro, si los claro. coches tienen que ir a la velocidad. Porque claro, Ya, pero tienen que, pero... o tenemos que, cuando vamos en coche, quiere decir, y al final... Porque al final, luego es eso, cuando vas en bici es en plan de qué cabrón el coche, luego vas en coche y dices qué cabrón el de la bici, hay que, ¿sabes? Somos el mal siempre todos. No se puede confiar en la raza humana, estamos abocados a la extinción. En Esa va a ese ser la sentido- conclusión de la... Sí, ¿no? Sí. En ese sentido te diré que todos tienen razón. Y te voy a decir por qué. Claro, estamos ahora mismo en un momento en el que el coche tiene mucho protagonismo y se acepta que tenga prioridad y que pueda ir a 50, incluso los semáforos todavía están programados en algunas calles para que vayan a 60, aunque no se puede, porque no está prohibido. Entonces, creo que es necesario a día de hoy poner un carril bici, primero, para quitar espacio a esos coches y a esa velocidad alta, y que progresivamente, según vamos quitando espacio al coche y le vamos quitando ese protagonismo y esa prioridad, llegará un momento en el que estará bien que compartan el espacio, porque ya se entenderá que es el coche el que está invadiendo el espacio de los demás y no al revés. O sea, ahora mismo el ciclocarril, la sensación es la bici es la invitada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coche se sigue creyendo con Sí. la prioridad y con el derecho de poder ir rápido. Y el ciclocarril, pues aunque haya una señal de 30, no la respetan nadie. Y los Espera, ciclistas porque que a mí- respetan a los peatones. No, que a mí me hace gracia cuando hablamos del coche es el protagonismo, como si el coche fuera una raza alienígena que ha venido a la Tierra, ¿no? O sea, al final somos nosotros mismos. Hay que decir, o sea, lo que tenemos que cambiar es un poco nuestras costumbres, ¿no? Porque Sí, sí. el coche Sí, no tiene tal cual. protagonismo, es el que le hemos querido Al dar y era por algo, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo es como Satán, el coche, ¿no? Y realmente tenía una lógica. O sea, es Tenía lo que una te digo, lógica. se ha llegado muy lejos gracias al coche, ¿no? Y a un precio razonablemente asequible para cualquiera, ¿no? Razonablemente. Entonces, efectivamente, creo que hay que cambiar las costumbres, pero esa demonización del coche a mí me hace gracia. Es como, joder, si somos nosotros. Sí, en eso tienes razón, pero el coste era asequible a nivel individual, pero el coste social... Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Claro, ahí o sea, a ver, yo entiendo que el coche es una herramienta necesaria, pero creo que se tiene que usar con cabeza. Todavía, o sea, ahora que mi padre es jubilado, está encantado con el abono a 3 euros, pero antes iba a comprar el pan en coche. O sea, este abono transporte súper barato le ha generado un cambio de mentalidad que ahora se da cuenta de que el coche, pues igual... Y que tiene tiempo. También, sí, el tiempo. Pero entonces, claro, la forma de equilibrar es ahí donde es complicado. Porque al final, si lo que quieres es quitar protagonismo al coche, la única forma que tienes es penalizarlo. Porque es que todas las encuestas lo dicen. La gente no coge el transporte público porque se tarda menos en coche. Y uno de los motivos por los que tampoco hay... O sea, por los que el tren... Y la fiabilidad. Y por los que el tren en España, en la España vaciada, ha caído, es porque se han construido autovías.
Y se han construido, entonces la gente ha visto que tarda menos cogiendo el coche de Cádiz a Madrid porque son 6 horas, cuando el tren tarda 9. Pues obvio que no va a coger el tren. Vale. Espera que vamos a discutir entre ingenieros, perdona. No, no es para ir como acabando porque ya son las 7:25. Madre mía, se me ha pasado volando. Entonces, en un futuro bonito, o sea, tenemos dos futuros, el catastrófico. Los dibujantes ahí, ¿no? No, los dos futuros tienen verde. Uno es, pues las ciudades serían sin coches. A ver, que Muy yo no tengo pocos. carnet de conducir, ¿eh? O sea, Muy pocos. Seguiría habiendo. sí. Tiene que haber ambulancias, tiene que haber camiones de bomberos. O sea, esto... Sí, pero el mínimo y Sí. el transporte y toda la estructura estaría diseñada para eso. Y en el otro mundo apoteósico nos hemos ido a la mierda y entonces tampoco habría coches. Porque nadie podría pagar la gasolina. Sí, de hecho, en The Seeds yo creo que no he dibujado, que solo salen tanquetas de No, ejército. salen solo carretas y luego cuando salen cosas como tiradas. En Sí, los plan- coches que hay están en ruinas, por ahí. Están Bueno, también los trenes, he de decir. Está ¿Eh? todo en ruinas. Está todo en ruinas. Sí, O sí. sea, los trenes también están abandonados. No hay nada que se mueva. De hecho, ¿Cuál? que no hay ningún medio de transporte. De hecho, sale un barco y también sale el barco También, ahí. sí, el metro está también caído, sí, entonces... Sí. ¿Ves? La ciudad del futuro, van andando, todo, está todo a 15 minutos al final. Nos has hecho spoiler en el cómic. Uy, Vale, perdón. Sí que es verdad que aunque no salga, en la segunda página pide un taxi ella por... Sí, se pone a pedir. Sí, Sí, Alexa, tal. sí, por... sí. No he pensado nunca cómo sería el taxi que pide, no sé, a lo mejor era un dron que le llevaba... No, No sé, sale, ni puta no idea, sale, no no sale, sale. así que- De hecho, no sale cómo vuelve. Y van andando por las calles y es cierto que es apoteósico y van andando por las calles cuando va la chica en ruedas y va andando y se van Sí. y van totalmente tranquilos y sí. Y luego Vaya, ahí están en la zona B, que esa es la sin tecnología, entonces... no, ahí no, pero puede- antes cuando están saliendo. Bueno, no vamos a hablar más de Ah, bueno, que sí, hacemos dale. spoiler. Cuando salen del bar, dices, en el primero. Al principio, cuando Sí, están que salen andando, del que bar. salen y entonces aparece este personaje Sí, sí, sí. y se fija en ellas. Sí. Álvaro. A ver que te diriges a mí. Dime, dime. A ver, es que contigo no me ha quedado muy claro cómo sería, porque has decidido que dejabas hablarles a ellos, entonces ya para cerrar, si tuvieras que dibujar, sí, tú, si tuvieras que dibujar a Batman, vamos a coger a Batman, ¿vale? Te dicen que sitúes a Batman en España, sí. En la España de dentro de 25 años. La verías más del lado... Me estoy yendo por las ramas. Ellos solo quedan 3 minutos, pero... sí. Y es que creo que esto ya lo ha respondido magistralmente Paco Roca. Paco Roca ha respondido a esta pregunta Sí, magistralmente. Paco Roca, que me ha llamado antes, que debe de estar firmando ahora mismo. Está Paco Roca aquí, no, pero bueno. Ah, está Paco por aquí. Sí, está Paco Roca en la sala firmando. Pues Paco lo ha respondido magistralmente. Sí, porque hizo Benidorm. ha hecho un cómic de Batman jubilado en Benidorm. Ya, es que Entonces, mientras te lo estaba dentro de 25 preguntando... años, si Batman está en España, estará en Benidorm jubilado tranquilamente. Y ese será el futuro de Batman. Es que a medida que estaba haciendo la pregunta estaba pensando justo en eso y he dicho, no. Esa es la respuesta. Sí, es genial. Sí, es verdad, está en Benidorm, que en la clase de puertos, bueno, en la clase de puertos y costas, cuando llega el profesor Pepe Santos, te dice, vamos a explicaros la ley de costas. Lo primero que tenéis que hacer es pensar en Benidorm. Y todo lo que veis, pues todo va en contra de la ley de costas. Y oye, fue una regla mnemotécnica muy buena. Los edificios no pueden estar a primera línea de playa tan altos y cosas así. Pero es un ecosistema muy Batman, realmente. Tiene todo el Sí. sentido. Paco estuvo brillante ahí en este... Sí. Bueno, pues después de ver que tenemos dos mundos alternativos, los dos con plantas, uno porque la humanidad se ha ido al carajo y otro pues porque hemos sabido hacer las cosas, pues al menos la naturaleza va a ganar en el futuro. Yo no sé cómo Sí, lo veis, por unos o por otros. La Tierra va a seguir, o sea, nos Claro. extinguiremos, pero la Tierra, oye, ahí está. Seguro que no, eso no va a haber tener problema. ¿no? Sí. Están Así los que- hongos también, las bacterias van a sobrevivir, o sea, no hay Va por problema. vosotras, bacterias. La vida en la Tierra va a seguir.
de eso estoy seguro. ¿Verdad? La humanidad es posible que no, en breve, pero... Bueno, eso no lo... Bueno, vale. Da la nota positiva, por favor, arregla esto. Sí. No, o sea que igual que los coches vinieron del espacio, las bacterias pueden ser nuestro próximo yo, ¿no? O sea que ¿Cuáles que pueden ser nuestro próximo yo, las bacterias. Y no hay problema. O sea, sí. En el fondo la humanidad ha existido muy poco. O sea, La edad de los después- insectos llegará, que decían Siniestro Total. Sí. Bueno, Con ojos pues compuestos me verás. creo que es ya la hora, es que estoy aquí un poco... Sí, justo. Pues vamos a cerrar. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. A ti también, Manu, a ti también. ¿Preguntas o algo del público o no? Que si quieren preguntar algo. Ahora no te... Que si quieren Sí. preguntar algo a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor hay alguna duda, que alguien se ha quedado con dudas o que pregunten o Que no. si alguien quiere preguntar, dices, ¿no? Ah, sí, Sí, si alguien sí que quiere sube. preguntar algo o comentar algo, pues que lo diga y le paso el micro. ¿Alguien quiere poner a un matiz entre las Sí, dos o decir visiones? todo mal. O... Yo creo que no han debido entender nada porque se nos oía mal, entonces no tienen ninguna duda. Porque Pero no yo se han creo que Dani seguro que opina que las ciudades serán en el futuro en túneles, bajo tierra, y ya está, todo en túneles. Porque los túneles son el futuro y se necesitan diseñadores de túneles. Como meter todo debajo de la alfombra, efectivamente. Ahí abajo ya está. Así evitamos la radiación. Ah, mira, si ahí está también Manolo Romana para hablar de túneles. Bueno, pues si nadie tiene nada que quiera comentar, anda. Pues damos ya por concluido esto. Muchísimas gracias. Y... Pues muchas gracias a Muchas todos gracias. por venir. A nosotros también.